Como ya sabemos, los samuráis estaban en el centro del gobierno militar. Pues bien, ser samurái no era solo una profesión, era una clase social. Pero entonces, ¿cómo surgieron los samuráis? En el año 703, Japón tenía un ejército nacional formado mayormente por campesinos. Este mismo año se promulgó el Código Taihō, bajo el cual cualquier hombre de género masculino entre 20 y 60 años podía ser llamado a formar parte de un servicio militar nacional. Pero como ya sabéis, Japón es un archipiélago que se mantuvo aislado del resto del mundo hasta hace relativamente poco. En la antigüedad, Japón se enfrentó pocas veces contra imperios del extranjero, como pueden ser las invasiones mongolas en el siglo XIII. No había pues amenaza de un ataque del exterior, así que ¿a qué se dedicaba este ejército? Algunos hombres formaban parte de las fuerzas provinciales, otros de los regimientos de guardia en la capital, pero había también otro uso que hacía el gobierno del ejército, la lucha contra los emishi, los bárbaros del norte. Era pues una etnia que vivía en el norte y se diferenciaban en cultura y se cree que también en genética de los antepasados de los japoneses. Es más, es aquí donde surge el título de Seitai Shogun, que por aquel entonces significaba algo así como comandante en jefe de la fuerza expedicionaria contra los bárbaros. Sin embargo, con el tiempo, este sistema de reclutamiento resultó ser ineficiente. Agraviaba sobre todo a las pequeñas familias agrícolas. Muchos hombres evitaban ser reclutados. Algunos huían sin más, otros trabajaban de sirvientes domésticos para familias más ricas, como oficiales o terratenientes. Incluso había quienes hacían pasar por monjes budistas. Peor aún, cada recluta tenía que proveer sus propias provisiones, armas, utensilios de comida y calzado. Sí, habéis oído bien, tenías que traer todo de casa. Como podéis imaginar, era un sistema muy opresivo. Es verdad que a estas familias se les perdonaban algunos impuestos, pero eran tributos menores. Nunca se perdonaban los impuestos ordinarios, como el impuesto al arroz. Había pues un dicho en la época que decía que cuando un hombre era llamado, su familia se arruinaba. En consecuencia, el ejército estaba formado en gran parte por soldados de infantería, agricultores que cambiaban la azada por la lanza. Habían muy pocos caballeros y la mayoría de soldados no estaban entrenados. Así que en el año 792, el emperador Kanmu, uno de los emperadores más poderosos de la historia de Japón, abolió la conscripción nacional, cambiando el foco de la cantidad de soldados a la calidad. Además, este emperador tenía un problema. Al igual que otros emperadores anteriores, tenía demasiados hijos. Demasiados. Y tenía miedo de que la casa real creciera hasta un tamaño inmanejable. Decidió pues iniciar una práctica, que consistía en que a partir de un número de hijos, el resto quedaran privados del título de príncipe heredero. En cambio, se les atribuía otro título, un nombre de familia. Minamoto era uno de los títulos más prestigiosos, pero habían otros como Taira. Ya no formarían parte de la realeza, pertenecerían pues a la nobleza. Quedaros con estos dos nombres para más tarde. Volviendo a la derogación de la conscripción, ¿cuál fue la alternativa que estableció el gobierno? Pues bien, tras acabar con el servicio nacional obligatorio, cada provincia tenía la competencia de formar su propio cuerpo militar, reclutando a los jóvenes que estuviesen en mejor forma. Ya no se escogía entre las familias agrícolas, sino entre las familias de oficiales de la alta burguesía y de la nobleza. El poder estaba ahora en manos de terratenientes que disfrutaban de un poder local, aunque estuviesen asociados al gobierno central. El problema es que, como podéis imaginar, no había forma de garantizar el compromiso con el trono del crisantemo. Nadie era responsable de coordinar todos estos pequeños clanes que acumulaban poder en las provincias, es decir, fuera de la capital. Solo faltaba un ingrediente más que avivara el separatismo para que los samuráis como se conocieran años más tarde se originaran.
Este ingrediente fue el fracaso de las reformas Taika, leyes que regían la propiedad y los impuestos de las tierras. Según estas leyes, todas las tierras del país eran propiedad de la casa imperial, lo cual debería de restringir el poder de los clanes locales. Pero en la práctica eran estos clanes y no el Estado quienes gobernaban sobre sus tierras. Las reformas Taika también decían que tras morir un gobernador, sus tierras deberían de ser devueltas al Estado, cosa que tampoco ocurrió. En cambio, la propiedad era heredada de generación en generación. Y luego está el asunto de los impuestos. Habían distintos impuestos, los cuales se solían pagar con arroz u otros productos. Por supuesto, los monasterios, santuarios y oficiales no tenían que pagar impuestos. Es más, estos tres últimos recibían regalos en forma de tierras. Estas tierras dejaban de ser públicas pasando a ser privadas, lo cual significaba que la corte imperial no recibía beneficio alguno de estas tierras, que pasaron a llamarse shoen. El número de shoen fue aumentando con el tiempo, a la vez que aumentaba el poder de los clanes locales. Es necesario destacar que el problema realmente no era que las leyes estuviesen mal. Básicamente, Japón se había copiado de China, que en aquel entonces era un ejemplo a seguir. Lo que pasa es que el país del sol naciente era bien distinto, y las reformas Taika no se adaptaron a las circunstancias de este país. Aún así, el resultado fue, como ya hemos dicho, el empoderamiento de los clanes locales. Ahora sí, juntando estos ingredientes, es decir, la derogación del ejército nacional, un aumento en el número de tierras privadas y la pérdida de poder del emperador en favor de los gobernadores locales, el resultado es el surgimiento de una nueva clase social. Resulta que como la corte premiaba a los oficiales con tierras, estos últimos necesitaban protegerlas de alguna manera, y como ya no había ejército nacional, tuvieron que contratar ejércitos privados. ¿Y quiénes ocupaban ahora el puesto de militares? Pues las familias nobles como los Minamoto o los Taira. Estos clanes no pertenecían a la realeza, como ya hemos dicho, pero sí a la nobleza. Encontraron, pues, en el campo de batalla una salida profesional. Además, aprovecharon su descendencia de la casa real, su influencia, para conseguir seguidores. A diferencia de los soldados anteriores, estos sí que estaban entrenados y preparados, ya que se trataba de su profesión, vivían de ello. Nacen pues los samuráis, y era una clase social, porque la profesión se heredaba de padres a hijos. La famosa katana, por ejemplo, era un arma pero también un símbolo de esta clase social. Cuando nacía un hijo de samurái, directamente se pedía la fabricación de una katana que quedaría ligada al pequeño literalmente hasta su muerte. Sin embargo, aún estamos lejos de que los samuráis arrebaten el poder. El emperador Kanmu, del cual ya hemos hablado, movió la capital a Heian-kyo, dando comienzo a una nueva era, el período Heian. Durante los aproximadamente 400 años que duró este periodo, los samuráis ya existían, pero en la pirámide social de entonces, la capital y la corte estaban en lo más alto de la jerarquía. Incluso los samuráis respetaban esta pirámide. En el siguiente episodio, pues, veremos cómo los samuráis consiguieron poder sobre la corte para al final arrebatárselo, estableciendo así el primer gobierno militar, el shogunato Kamakura.